Fue de mediador, nada más. Pero este hombre se merece un premio con 81 años de edad. 80. Le he puesto un... No, igual me gustaría ponerte 91 o 101 para poder... Y se merece un premio grande porque ha sido un defensor de los valores aragoneses, pero además ha sido un hombre que ha luchado en la vida, que le ha tocado pasar una época dificilísima y que lo ha hecho con una dignidad tremenda. Ha tenido que ser exiliado, ha vuelto, ha defendido siempre a ese pueblo, ha defendido siempre a Aragón, ha defendido siempre todos los valores relacionados con la libertad, con los derechos humanos, con los derechos de todos los ciudadanos, y ahora se merece un reconocimiento que me da mucho gusto que sea dado por gente joven, porque eso quiere decir que todavía le podemos dar muchos más. Este hombre no se va a parar, estaba hablando con él y no está conforme todavía con ser un jubilado que no hace nada, sino que lo vamos a tener, lo podéis meter en todas las asociaciones y contar con él para todo. ¡Viva la Casa Maitico! ¿O cómo? Y viva Muchas gracias a todos por este premio que me otorgáis. Nunca esperaba yo en la vida esto, con lo que he pasado, lo bueno y lo malo, como ha dicho aquí el señor Emilio, pero en estos momentos me siento orgulloso de haber defendido la lengua que tenemos regularmente en mi valle, el Valle de Bielsa, de Setán, pero también en Aragón. Y lucharé por ella hasta el último momento de mi vida. Y nada más os digo. Gracias. A tú siempre te van dito que charrar el setán y era parlar mal, ¿no? Hoy a la vez charrar el belsetán y era vergüenza. Na escuela, ojo cómo se te escapa una palabra en belsetán, porque el maestro, o sea, para que yo, los mismos compañeros que tenito en la misma chen del lugar, como a la vez lleva melita, se lleva chen de afuera que en la villa han habito siempre, pues ibas al bar y te chuntabas con los mismos del lugar, con los compañeros. Que yo, como en casa mía, siempre se charraba el belsetán, el pai mío y era de Chisagüer, de una aldea, que el charraban cerrato. En la mai mía también. ¿Qué aprendes? El que sientes, ¿no? Yo, la verdad que siempre le he tenido arraigato. Me he sentido avergonzado, buena cosa a veces, pero orgulloso. El orgullo me brota por la sangre de charrar la luenga de la tierra mía, la cultura que tiene un pueblo y la luenga que tenemos, la historia que tenemos. Aunque no la tengamos guaire buena, pero lo que te acabo de contar, soy bien orgulloso de ser de la villa de Bielsa.